Bienvenido a Geopoder Actualidad. Hoy es día de Consejo Europeo, día en el que se van a tratar algunos temas que queremos comentar hoy con José Papí, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros otro día. Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones. La primera de ellas, José, y la más importante, es el tema estrella del Consejo Europeo. Y es que en Bruselas se está hablando, fíjate, de inmigración. Sí, la verdad es que, mira, nos podemos retrotraer a una frase del inefable Víctor Orbán la semana pasada. ¿Te acuerdas de esa presentación guión pelea que tuvieron entre Ursula von der Leyen y él mismo en el Parlamento Europeo en Estrasburgo? Y Víctor Orbán tenía una frase que decía: desde el año 2015, dijo, todo el mundo me ha venido llamando idiota o malvado, y ahora todos estáis de acuerdo conmigo. Pues ese es el mejor resumen que se puede hacer de todo lo que se va a tratar hoy en la reunión de la Cumbre Europea, en la que parece, por cierto, que no se encuentran muy cómodos los españoles, porque ha caído una carta de Ursula von der Leyen a los países diciendo que hay que celebrar acuerdos con quien sea. Ya no, viene un neologismo, tú como lingüista, que seguro que lees entre líneas más que cualquiera. Hay que hacer acuerdos con quien sea, incluso fuera de la Unión Europea, en los Balcanes, en África del Norte, para tener zonas de retorno de migrantes. Ellos dicen migrantes, pero nosotros ya nos aclaró Pedro Gallego que migrantes son los patos, ¿sabes? No las personas, son emigrantes o inmigrantes. Bueno, entonces, básicamente hablan de zonas de retorno, es decir, en Román Paladino, centros de detención fuera de la Unión Europea, pagados a países, pues como se ha hecho con los turcos, y ahora mismo Ursula von der Leyen está pidiendo que se negocien con países de los Balcanes, se negocie con África del Norte, con cualquier país. Hay también un acuerdo con Túnez, y de hecho, en fin, se alegra del acuerdo que ha tenido una de sus enemigas íntimas, Giorgia Meloni, con los albaneses, que ahora están utilizando, vamos a ver que vuelvo a mirar la palabra, que no se me olvide, una zona de retorno fuera de la UE en Albania. Bueno, pues todo esto está muy bien, el problema lo dejo fuera de casa, ¿no? Esto es como cuando limpiamos la casa y Sí. cogemos y tiramos fuera de casa toda la porquería en lugar de llevarla a la basura, ¿no? Ya decíamos que este era el tema central, porque lo que algunos han venido a denominar el avance de la fachosfera, lo decimos con ironía, se está produciendo, pero a marchas forzadas. Y ahora mismo hemos visto países como la propia Holanda, que dice que se quiere salir de la política de migración de la Unión Europea, Alemania, Olaf Scholz, que ha virado rápidamente tras perder una tras otra las elecciones regionales, aunque su partido ganó por pelos en las de Brandenburgo, pero bueno, tampoco ganó por pelos porque la mayoría del voto fueron a los partidos anti-inmigración de la derecha o de la izquierda. Polonia, niños aventajados del globalismo ahora mismo, de la mano de Donald Tusk, también han dicho que se quieren salir de la política migratoria de la UE, etcétera, etcétera. Es decir, patata no, patatón caliente en la mesa. Y esto es lo que tenemos ahora mismo como el asunto central de la reunión de hoy, donde vuelvo a repetir, España no se siente cómoda porque dice que eso de guardar a los, como dicen ellos, migrantes, nosotros no lo decimos, migra a los patos, como dice Pedro Gallego, pero eso de guardar a los migrantes, abro y cierro comillas, fuera del territorio de la Unión, pues no le gusta mucho al gobierno español. Fíjate, José, te lo comentaba yo a micrófono cerrado. Hace unos días pues aparecieron unas pintadas en un municipio muy cercano a San Sebastián, que es Pasajes, pues bueno, metiéndose con los marroquíes, ¿no? Que habían llegado a delinquir, no contra los marroquíes en general, sino contra un colectivo muy determinado que en este municipio en concreto pues está generando problemas, ¿no? Y el ayuntamiento, pues lejos de pedir que por favor, que esta gente que viene de fuera, que por favor no delinca y que se porte bien, como otros paisanos además, hay gente de Marruecos trabajando y que es encantadora en este municipio en concreto además, pues se puso a hablar de islamofobia, en fin, toda esta retahíla, ¿no? Que siempre, pues a la que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Y fíjate lo que ocurrió, que en un municipio de 16.000 habitantes, ese post que hizo el Ayuntamiento de Pasajes pues tuvo 4.000 comentarios, todos malos, todos en contra del alcalde, y claro, si ya prácticamente un 33% de la población te está diciendo chato, por ahí no, es que hay un problema serio, y probablemente en Bruselas ya se han dado cuenta mucho antes que estos alcaldes, y bueno, es lo que tenemos.
utilizaría una palabra francesa que se usa en estas cosas en España. Los periodistas y los políticos tienen décalage con relación a lo que en realidad está pasando en las esferas, digamos, más altas. Es decir, los españoles siempre vamos un pelín retrasados, unos días, unos meses, unos años, a veces retrasados en este tipo de cosas. Le pasa mucho a los periodistas, que están contando un rollo. Por ejemplo, ahora mismo la prensa española está confusa con relación a la cuestión de Ucrania, porque ya ha habido un viraje absoluto en los medios tipo New York Times, Bloomberg, CNN, Washington Post. Ha habido un viraje absoluto a decir, chicos, hay que sentarse, hay que llegar a algún tipo de acuerdo, pero claro, ahora mismo se quedan parados en la prensa española 2-3 meses, porque claro, es cambiar el relato al 100%. Entonces toma su tiempo y cuesta, ¿no? Pues más vale que se den cuenta cuanto antes, porque eso al final lo que nos genera, pues bueno, son problemas, ¿no? Ya que has abierto el melón ucraniano, sabemos también que otro de los temas de los que se va a hablar hoy en el Consejo Europeo precisamente es la cuestión ucraniana, una cuestión ucraniana. Bueno, la verdad es que lo que va a pasar más o menos lo tenemos claro los seguidores de Geopoder, porque José ya nos lo ha estado explicando varias veces, ¿no? Pero Zelensky va a ser protagonista. Ayer Zelensky en el Parlamento ucraniano presentó su plan de la victoria. Es un plan de máximos que evidentemente no se lo va a comprar nadie, pero hoy va a presentárselo a los amigos de Bruselas. Entre otras cosas quiere entrar en la OTAN, cosa que ya le han dicho que tururú. Y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, José, pero todo va encaminado a la dirección que ya hemos estado comentando tantas veces, ¿verdad? Así es, en efecto, es el segundo plato en la reunión del Consejo Europeo de Bruselas de hoy. Ya ha habido a estas horas que estamos grabando una declaración de Charles Michel en las escaleras de Justus Lipsius, del edificio del Consejo, donde dice que hasta la muerte con vosotros y hasta el final y tal y cual. Pero claro, el plan de la victoria de Zelensky ya ha tenido una respuesta, una de las primeras respuestas, vamos a decir, importantes del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que le preguntan en una rueda de prensa qué tal, y él dice que él no puede decir allí en directo lo que se está negociando, pero que claro, que los ucranianos lo que se les da es dinero, que lo de entrar en la OTAN no lo ven tan claro. Y es que ese plan de la victoria de máximos, pues propuesto por el presidente Zelensky, pues quieren unirse a la OTAN, quieren que se les entreguen armas sin restricciones de uso para poderlas lanzar sobre el territorio ruso. Quieren un paquete de disuasión no nuclear, dicen, para que los rusos jamás puedan volver a hacer lo que están haciendo en territorio ucraniano, y luego quieren pues ayuda económica y social, etc. Nos vamos a ir a la respuesta que da la propia oposición ucraniana. Es decir, de nuevo, es que no lo paramos de repetir. No son canales de Telegram prorrusos, no es el Russia Today, no es nada de esto. La oposición ucraniana en el Parlamento, a la cara, con luz y taquígrafos. Por ejemplo, el partido European Solidarity, Solidaridad Europea, es uno de los partidos de la oposición en Ucrania. Dice, parece que los demás tienen que hacerlo todo. Un plan de la victoria donde nosotros no tenemos que hacer nada, que todos nos lo ponen desde fuera. Eso no lo digo yo, lo está diciendo un partido político en el Parlamento ucraniano. Otro partido político en el Parlamento ucraniano, los liberales de Olos, con H, dicen el plan es una fantasía. Lo hemos comentado aquí el criterio porque se le ha escapado a varios asesores, exasesores, mejor dicho, presidenciales de Zelensky. Lo que hay ahora mismo en la mesa también es militares, hemos ido contándolo según lo hemos ido leyendo en prensa ucraniana. Esto es un plan de máximo para decirlo, quedar bien a nivel interno, hasta la muerte no nos rendimos y tal. Ahora mismo los socios occidentales no responden y entonces pues no queda más remedio que sentarse con los rusos y arreglarse. Y eso es a lo que vamos encaminados tranquilamente. Insisto, las fuentes que les estoy yo comentando no son fuentes prorrusas. Les estoy diciendo lo que dice la oposición en el Parlamento ucraniano tranquilamente. Ha llamado al plan fantasía y un plan que depende de otros y en el que nosotros no hacemos nada. Mientras tanto, pues los relatos siguen. Hoy, por ejemplo, me he encontrado con un relato donde dicen que hay una flota secreta. La flota secreta de Putin, dicen, de 600 barcos que andan repartiendo la energía rusa por todo el planeta. Oye, pues será que los periodistas se han enterado ahora, porque nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo. La flota secreta, por ejemplo, en Europa, ha entrado tranquilamente al puerto de Trieste en Italia, al de Almería en España, al de Hamburgo en Alemania, y no han parado de entrar. ¿Qué sois ahora? ¿Periodismo de investigación? Pero si solo tenéis que ver las declaraciones aduaneras de todos estos puertos para ver que la, abro y cierro comillas con ironía, flota secreta de Putin no paraba.
dicen que han movilizado 80.000 millones de euros por todo el planeta desde que empezaron las sanciones en septiembre del 22. Hay un think tank que dice esto, un grupo de investigación que dice el otro. Pero chicos, ¿pero os estáis dando cuenta ahora? ¿Pero os estáis dando cuenta ahora que las sanciones eran una farsa y que la élite occidental se ha forrado a hacer intermediaciones? Pero si lo llevamos diciendo 2 años. Pues bienvenidos al mundo real, ¿no? Quizás sería esa frase, ¿no? Si no me pongo a decir los nombres de los think tanks y todo esto porque es cosmopaleto. Porque al final el grupo político, el grupo Source Material, el think tank CREA, podemos ponernos a decir un montón de nombres del High Institute of International no sé qué, y toda la gente que tiene delirio de referencia, pues está muy bien que tengan delirio de referencia, pero al final la realidad es la que es. Y no hace falta mencionar estos institutos. Aquí, con toda la modestia, desde Geopoder os lo venimos contando 2 años, que las ventas de gas y de petróleo ruso se estaban incrementando a lo bestia y un montón de gente poniendo el cazo para forrarse. Y eso es en lo que estamos desde hace 2 años. Y ahora periodismo de investigación para enterarse de eso. Pero chicos, si solo tenéis que ir a las declaraciones aduaneras, y eso se hace en 10 minutos. ¿Qué rollo estáis contando? Ahí estaban también las famosas exportaciones indirectas, ¿no? Importaciones indirectas, en fin. Bueno, ¿qué literatura sobre esto hay? Mucha. A ver si cambian la palabra y como lo de inmigrantes y emigrantes van a decir portaciones. Bueno, sí, puede ser. Igual se va a llamar ahora portaciones. Nosotros lo tendremos que seguir llamando exportaciones o importaciones o no nos enteraremos de lo que estamos diciendo. Yo seguiré hablando español como he hablado toda mi vida, o euskera, que es mi otra lengua materna, como he hablado toda mi vida, y no voy a meter estos neologismos en mi cabeza porque al final lo que ocurre, y me vas a permitir este paréntesis, es que con todos estos términos tenemos deficiencias a la hora de describir la realidad. La realidad la tenemos que describir para poder comprenderla. Si no se puede describir la realidad porque alguien puede estar ofendido, pues tenemos un problema, porque la realidad, para comprender el mundo en el que vivimos, hay que describirla. Y detrás de toda esta neolengua que nos están imponiendo, José, pues lo que hay es eso, ¿no? Una intención, evidentemente, de liar al personal y de que no se enteren de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que por eso se pueden permitir el lujo, ¿no?, de hacer estos pseudo reportajes de investigación, ¿no?, a los que hacía referencia. Pues nada, ya tenemos la flota secreta y, Xavi, lo que no parece muy secreto es lo que está pasando en las encuestas en Estados Unidos. No me lo digas, ¿gana Kamala por fin o no? Pues en Polymarket, elecciones, por cierto, gracias a... Es ironía, por cierto, porque bien estamos en radio, pero... Gracias a Juan Luis, que nos ha recordado, yo siempre dije, después del 4 de noviembre. Es verdad que las elecciones son el 5 de noviembre, pero ahora mismo en Polymarket, en porcentaje de posibilidades, dan 59.7 a 40.2. Es decir, ya todo quisque, hablando mal y pronto, da por hecho que Donald Trump va a ganar las elecciones. Vamos a ver lo que pasa el poquísimo tiempo que queda. Siempre puede haber un susto y hemos visto que se llevan intentando ya varios sustos, pero desde luego todo pinta a una victoria republicana en las presidenciales de dentro de nada. Bueno, pues una victoria a la que habrá que hacer frente y luego nos quedaría por resolver esa segunda cuestión a la que hemos hecho referencia tantas veces. ¿Van a dejarle a Donald Trump que le reviente la economía en la cara y por eso le dejan entrar en la Casa Blanca en esta segunda ocasión o no? Esa es la gran duda que tengo yo, José, y de la que ya hemos hablado tantas veces, porque se avecinan curvas, se avecina una época muy, muy complicada en lo económico, en España, por supuesto, pero en el resto del mundo también, y veremos si a Trump lo que le están dejando es una patada caliente para que le revienten la cara, que es lo que hemos sugerido alguna vez, ¿no?, que podría ser una posibilidad. Ya le soltaron la pandemia y ahora le podrían soltar el colapso mundial que se avecina. Hay un antecedente, efectivamente, hay un antecedente. Bueno, sea como fuere, lo contaremos. Mañana, José, por cierto, ponemos la cámara, que ya llevamos una temporadita sin poner la cámara, ya vuelvo a tener disponible el plató, así que mañana ya nos verán las caras. No sé si es una buena noticia o una mala para nuestros seguidores, esa es la duda que tengo en estos momentos, pero en cualquier caso, mañana nos vemos porque tenemos programa para los seguidores de Geopoder, para aquellos que hacen posible que este canal pues siga funcionando día a día, semana a semana, y a los que por supuesto les estamos súper agradecidos. Si acabas de llegar a este vídeo y todavía no formas parte de la comunidad, te invitamos a que entres en geopoder.net, a que te suscribas y a que puedas disfrutar de estos programas que hacemos pues todos los viernes para los seguidores VIPs. Es muy sencillo, entras en geopoder.net y por 20 euros puedes estar un año entero con nosotros disfrutando de este contenido exclusivo para suscriptores. Así que, José, con esta invitación cerramos hoy el programa y lo dicho, mañana nos vemos las caras.
Venga, un abrazo muy grande para todos. Hasta mañana.